Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, una nueva semana, sexto año. Bueno, las cosas a veces parece que van muy lentas, todos somos conscientes, pero realmente cada día va evolucionando poco a poco. Tenemos las últimas horas esa confirmación de ese cobro del 45% de comisiones de Plus Ultra de su socio, el señor Zapatero, y hay que decir una frase rápida. Miren, que un expresidente cobre 450.000 euros de dinero público, de un rescate, no es una comisión, es una estafa, es un robo y es seguramente uno de los actos más lamentables que se han visto en democracia. Hay que ser muy contundente, porque recordarán que cierta parte de eso que se denomina la izquierda, la ultraizquierda y todas esas historias se quejaban del rey cuando cobraba comisiones por el AVE de Arabia Saudita. Pero no olviden, el rey cobraba comisiones por conseguir contratos internacionales, no comisiones por llamar al ministro de turno y conseguir dinero de todos. Es un matiz que hay que ver. Todo esto de cara a las elecciones del próximo domingo en Aragón, donde parece cada vez más evidente que Vox puede duplicar, el PSOE cae en picado, el PP no sube, y el reto a día de hoy, Podemos parece que desaparece, no nos extraña, el reto a día de hoy de Vox en esta última semana va a ser si logran algo que sinceramente creemos que sería histórico, y es conseguir que el PSOE acabe detrás de ellos en una comunidad autónoma como la de Aragón. Ojo a ese reto porque significaría muchas cosas y en este país puede pasar cualquier cosa. Ojo a esas elecciones de Aragón. Mientras, mañana vuelve el Frente Judicial, declaración de Santos Cerdán, la primera desde que salió de la cárcel sobre el caso Leire. Recuerden que Leire decía en esos audios que era la mano derecha de Santos Cerdán. Vamos a ver qué dice Santos Cerdán porque puede ser interesante lo que comente. Se confirma las últimas horas que Cercanías Rodalies en Cataluña tampoco funcionará al 100% mañana. No sé cuántas semanas llevamos, pero esto ya es del tercer mundo. Mientras se intenta por parte del gobierno olvidar el tema de Adamuz, fíjense el recorrido que tuvo lo de La Habana y ya verán cómo entierran este tema desde el gobierno las próximas semanas. Lo entierran y, como pueden imaginarse, el PP no sabe construir un relato sobre esta situación. Y dejaremos para el final ese, vamos a llamar vibrante, porque ya de pensar que es así, discurso de Irene Montero, donde dice que los regularizados deben votar para reemplazar a los españoles. Y nos hace llegar una reflexión que hemos escrito hoy, habrán visto algunos de ustedes, sobre qué país más curioso, que se permite entrar a aquellos que no han generado riqueza y que posiblemente muchos no la generen, y a aquellos que generan riqueza no se les permite salir, por ejemplo, pagar impuestos en Andorra. Dices, vamos a ver, ¿cuál es esa simetría que estamos hablando? Es todo bastante kafkiano. Ha habido discusiones donde se han metido por el medio el señor Elon Musk, ha aparecido el macho alfa de Pablito a defender a su señora, en fin, de esas cosas extrañas. Le recordaremos, por último, también que hemos empezado a escribir columnas internacionales, algunos lo habrán visto ya por Twitter, las hemos puesto allí, en diarios de momento de Dinamarca, Suecia, en breve en alguno más asiático y africano. Pensamos que llega el momento de todo lo que estamos haciendo aquí, intentar trasladarlo más allá en los idiomas locales, para intentar, obviamente, pues que esa fuerza que creemos que en la comunicación existe, pues intentar que se vea de una manera clara. Porque hay una cosa que es evidente, y ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero la imagen que se transmite de España ahora mismo es la imagen de Montero, Pablito, el radical Sánchez, y cualquiera que nos vea, incluso ha habido alguien que ha dicho que por qué no se prohíben las visas de España a Estados Unidos,
porque lo que se está transmitiendo ahora mismo desde España es una radicalidad que entre nosotros, y lo van a ver el próximo domingo, apenas tiene votos, pero curiosamente mantiene el poder. Es una lucha entre relatos y hechos cada vez más curiosa. Y los hechos obviamente nos llevan a esas noticias donde se confirma que Zapatero ha cobrado comisiones del rescate de Plus Ultra con el valor diferenciado que decíamos, que no son comisiones, vamos a decirlo así, por éxito de una venta internacional, que miren, pues podría ser aceptable. Imagínense que una empresa española pues se va a China y por la gestión de Zapatero consigue un contrato de 100 millones de euros y le dan 1 millón, dices, oiga, pues usted ha hecho un buen trabajo, hay que pagarle. No, son comisiones por conseguir que el gobierno dé dinero de todos los españoles a una empresa, y eso que lo haga un expresidente es cuanto menos de juzgado de guardia. En esto hay que ser muy claro, no estamos hablando de comisiones de éxito por una venta, no, estamos hablando de que alguien que ha estado dentro de la presidencia de gobierno, que ha sido presidente de este país, mueve sus contactos, Ministerio de Transportes, etcétera, para cobrar dinero de los españoles en una comisión vergonzosa. Es seguramente las cuestiones más vergonzosas que se han visto en la historia de la democracia, y aparece en las últimas horas que además es el 45% de la comisión que cobró su amigo detenido, el tal Julito. O sea, se llevaron a pachas, la mitad cada uno, prácticamente, de las comisiones, y él se llevó sobre 450.000 euros, es decir, del dinero pagado por los españoles, fíjense el detalle, por Plus Ultra, una empresa, de mierda, estos señores se llevaron 1 millón de euros por presionar a Ábalos, por presionar o convencer al presidente del gobierno, o vaya usted a saber si encima se lo repartieron al propio presidente o a algún otro cercano al ministerio. Y esto es lo triste y lamentable, que no solo los españoles pagan una cantidad absolutamente estúpida de dinero, vamos a decirlo así de claro, por una empresa que no lo valía, como Plus Ultra, sino que además de esa cantidad, 1 millón, se va al entorno del expresidente del país. Esto ya no es corrupción, esto es un descaro vergonzoso. Algunos les gusta comparar comisiones y recuerdan aquello del rey emérito de Juan Carlos, en el caso de Arabia Saudita, pero no olviden que en el caso de Arabia Saudita el rey cobró por colocar a una empresa española en Arabia Saudita, y como aquí explicamos en su momento, pues entendemos que esa comisión, que luego habría que legislar cómo hacer las cosas, si era bueno o malo, pues tiene su lógica. Pero aquí el dinero no viene de jeques que pagan de más, no, el dinero viene de ustedes y de nosotros, y de ese dinero sale 1 millón de euros de comisiones. Esto es un poco más parecido el modelo de Zapatero al del puyolismo, recuerden el famoso 3%, que las comisiones no vienen externamente, sino que vienen de dentro de la contrata pública de todos. Y eso, aquí, en Cataluña, tenía un nombre. En el caso de Zapatero, debería tener el mismo. Porque esto al final, no sabemos si es el 3%, el 1%, el 5%. Parece que es una cantidad fija, 1 millón de euros en total del rescate de Plus Ultra, pero lo que es cierto es que es dinero de todos. Y eso es algo que debe ser tratado en ese sentido, porque si no, se genera la duda de que si cualquier situación, el socialismo, porque esto es el socialismo, se dedica a sacar el dinero de todos los españoles. Son cosas de esas que no se acaban de entender,
Son cosas de esas que demuestran, en pocas palabras, que no estamos delante solo de unos personajes corruptos, sino de una estructura de partido y de gobierno que avala esta corrupción. Fíjense que estamos hablando, al menos solo en esta comisión, sobre un 2%. Prácticamente podríamos comparar esto con el famoso 3% de Cataluña. Algo aprendió Zapatero de lo de Cataluña. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, porque sin lugar a dudas es un tema que afecta claramente al propio presidente de gobierno y que sorprendentemente algunos prefieren esconder. Hablamos de medios, obviamente. Y la realidad al final es que hay una cosa que siempre intentamos explicar en este programa, que miren, sabemos que la gente se enfada, que la gente dice es que solo nos queda votar, pero las votaciones quedan las cosas meridianamente claras. Quedaron en Extremadura, que ahora, como saben, está en ese momento de duda sobre el futuro, y el próximo domingo hay las elecciones en Aragón. Elecciones donde parece cada vez más claro que va a volcarse todo el mundo esta semana y que parece que el enfoque del presidente Sánchez, con actos cada vez más pequeños, hoy con ese pequeño incidente que ha tenido en Teruel, pues no acaba de levantar el vuelo. La candidata, la señora Alegría, pues, como saben, desconoce totalmente Aragón, familia franquista de toda la vida, y lo cierto es que en estos momentos, las últimas encuestas, las elecciones son este domingo, este próximo domingo, de aquí 7 días, pues nos indican, por un lado, que Vox está cerca de duplicar sus diputados actuales, parece incluso que los podría superar esa duplicidad, y la caída del PSOE se mueve entre 5 y 6, de 23, 18, 17, pero fíjense el detalle. El aumento de Vox de 7 a 14, 15, imagínense que el PSOE se mueve en 17, 18, 15 a 17 a falta de una semana. Si hay un buen relato de Vox y sigue la parsimonia del PP, que sigue rajando, contra Vox, etcétera, etcétera, y parece no ser consciente el PP de que ellos no están subiendo nada, se mantienen o apenas ganan un diputado, un parlamentario, pues está claro que el reto en estas elecciones es si consigue Vox superar al PSOE. Y para esto obviamente hay que jugar con el relato, y el relato tiene unos personajes muy definidos en Aragón, que es la potencial desaparición de Podemos, incluso de Sumar, y el intento por parte del PSOE, radicalizando el discurso, de apropiarse obviamente de esos votos para intentar que su caída sea menor. Jugarán, y lo van a ver las próximas horas, con que las opciones de toda la izquierda radical quedan reducidas para intentar sumar algún voto. Es obvio y notorio que las manifestaciones externas pues no ayudan a Podemos, todo esto que hablaremos luego de la señora Irene Montero, del propio Pablo Iglesias, un candidato mediocre por ser educado, porque nadie sabe quién es. Obviamente, el hecho de la fuerza con la propia presencia prácticamente diaria de Santiago Abascal, como hizo en Extremadura, y la sensación del PP que vuelve a no saber exactamente en qué posición moverse. Es la sensación extraña que parece asimilarse en algunos estamentos del PP, que ellos no pueden crecer más. Incluso ha habido alguna encuesta sobre las elecciones generales y el PP sigue en esos entre 130 y 140. No hay manera que suba. Vox sigue subiendo entre esos 60 y ya en algunas llega a más de 65. Y el PSOE pues ya está en la cercanía de los 100. Hay que reconocer que a nivel España Vox sigue alejado de unos 30-40 diputados del PSOE. O sea que está todavía a una distancia considerable. Pero es cierto y notorio que la división que está haciendo el presidente Sánchez cada vez más clara, esa polarización que quiere enviar,
aleja cualquier idea de votante central o neutro, si quieren, que vuelva a ellos, pero concita el interés de algún votante más de la extrema izquierda que se siente más cómodo en el discurso del PSOE que en el de sus propios líderes, como Podemos o incluso Yolanda Díaz. Esa es la realidad sobre la que quieren transitar durante estos días, pendientes en el PSOE de que no les surja ningún escándalo, pues siguiendo el modelo, y lo decimos con todo el respeto, de aquellas elecciones generales, que les surja un escándalo de última hora, el viernes, jueves, sábado, que dispare todavía hacia abajo más sus expectativas. Vox crece porque el PP es incapaz de articular un relato, y Vox está cómodo porque empieza a sentirse con fuerza para, como en el caso de Extremadura, tener la sartén por el mango. Y se hace curioso, por decirlo de alguna manera, que estemos delante de elecciones donde lo que marca no son los liderazgos, curiosamente, sino los perdedores. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. El PP no es capaz de articular nada. Vox se beneficia claramente de esa postura. Si hubiera un liderazgo fuerte en el PP, Vox no subiría tanto. Y lo mismo sucede en la izquierda. El PSOE no acaba de bajar del todo porque mucho votante de extrema izquierda se refugia en el PSOE a día de hoy. Y el Frente Judicial, lo decíamos estos días, pues tiene que volver a irrumpir con fuerza. Y mañana tenemos de esas cosas estacionales, por llamarlo de alguna manera, que uno no sabe si dejarán o no dejarán sorpresas. Mañana es la primera declaración de Santos Cerdán en un juzgado tras su salida de la cárcel, que saben que ha pasado ya un tiempo. Declararán el tema de Leire. Recuerden que la señorita Leire dijo que era la mano derecha de Cerdán, y se supone que le van a preguntar si Leire era su mano derecha o era una auténtica desconocida para el señor Cerdán. Va a ser interesante, porque vamos a ver por primera vez a Santos Cerdán qué reacción tiene ante el hecho de haber pasado tantos meses en la cárcel, organizando libros, pero ha estado en la cárcel. Y eso es complicado. Se lo pueden decir obviamente al señor Ábalos, que sigue en la cárcel pendiente de su juicio en las próximas semanas. Ya les anunciamos que Ábalos seguramente va a estar mucho tiempo en la cárcel. Y a todo esto, pues tenemos que en Cataluña, pues Rodalies ha confirmado en las últimas horas que mañana no habrá los servicios completos, volverá a poner autobuses. No sabemos ya cómo tildar esta cosa, porque es seguramente los momentos más vergonzosos que existen. El presidente luego va alardeando de victorias y no sé qué. Y lo que es cierto es que en el tema del tren, pues la consigna actual del Partido Socialista es obviamente intentar olvidar lo de Adamuz, porque no le ven rédito político, lo cual ya de concepto es vergonzoso. Porque cuando hay una desgracia, fíjese lo que hace el partido de Sánchez, que es darle más importancia si le dan, consiguen construir un relato, pero si no lo consiguen, lo minimizan con sus medios prostituidos que apenas hablan ya del tema. Y es cierto que eso arrastra a todo el mundo, es cierto que hay más vida más allá de Adamuz, y lo decimos con todo el respeto, pero también es cierto que estamos delante de, perdón la expresión, oportunidades para la oposición de construir relatos y que no son capaces de hacerlo. En una situación mucho más complicada en cuanto a construir relato, como la Dana, con engaños, con mentiras. Recuerden solo el hecho que el porcentaje de gente muerta en Valencia es infinitamente inferior al de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, y nadie ha hablado de Castilla-La Mancha, y todo el mundo habló de Valencia. Y la realidad es que cuando se construye un relato, en esto el Partido Socialista sabe hacerlo y muy bien, es muy difícil confrontarlo, sobre todo si partes de un equipo sin experiencia como el PP y de un equipo, con todo el respeto,
de inconsistente. Y con el tema de Adamuz se han limitado a seguir las consignas del presidente, a decir lo contrario, y así no se construyen relatos. Hoy lo hemos visto también con el tema de la migración y todos estos temas, de esas regularizaciones. Fíjense la cuestión, ¿Qué ha hecho hoy Feijóo? ¿Ha explicado algo nuevo? No. Simplemente ha contestado al presidente. Vuelve a estar por detrás del presidente. El presidente dice una barbaridad, Feijóo dice que es mentira. Seguramente tiene razón Feijóo, pero eso no construye un relato, señores del PP. Porque la gente lo que no quiere es políticos a la contra. Quieren políticos que lideren, que creen el mensaje, que generen expectativas, que generen ilusión, que den ideas. Y el PP de Feijóo da la sensación que sus asesores se limitan, insistimos con la palabra con todo el respeto, ya llegará el día que no lo tengamos, se limitan simplemente a estar pendientes qué ha dicho Sánchez para decir lo contrario. Y perdón, señores del PP, así no se hace política. Fíjense un matiz que explicamos hace tiempo en las elecciones extremeñas, donde decíamos que una de las manías que estaba adquiriendo el partido de Vox era contestar a los mensajes del PP. Recordarán que lo explicamos hace unas semanas. Y en la última fase de las elecciones extremeñas explicamos que lo que viene a hacer es lanzar su propio mensaje, que costaría más llegar a los medios, totalmente de acuerdo. Pero al final subieron sus expectativas y sus resultados. Y Vox en Aragón no está contrarrestando los mensajes ni del Partido Socialista ni del partido del PP, sino que está lanzando su propio relato, que es un relato que cuesta más de entrar en los medios, totalmente de acuerdo, pero es el relato que agradecen los votantes. Los votantes están cansados de escuchar réplicas y contrarréplicas, en aquello del tú más. Y lo que quieren es que se construyan relatos donde se ejerza liderazgo. Esto sabemos que es muy teórico, pero oiga, que son gente que cobra 6.000 euros al mes, hablamos de los políticos, algo deberían saber de estas cosas, porque si no, están más destinados al fracaso que a la realidad. Porque algunos incluso pensamos que en el momento que gobierne la gente del PP, ¿qué harán oposición a quién? ¿A Trump? ¿A la Unión Europea? ¿A su oposición? Porque si no son capaces en un momento como el actual de construir un relato, se imaginarán qué poco pueden construir de aquí unas semanas o meses. Porque lo cierto es que oportunidades para construir relatos y pedir explicaciones tienen a patadas. Hoy mismo, el tema de Zapatero, pero hace un par de días, recuerden, el famoso sobre de Aldama. Y no son capaces de generar expectativas con, yo que sé, una rueda de prensa, centrándose solo en ese tema, lanzando un relato sobre ese tema, explicando lo que hemos explicado hoy, por ejemplo, señores del PP, que no estamos hablando de una comisión como el caso del rey emérito, estamos hablando de robar a los ciudadanos, estamos hablando de algo más cercano al puyolismo del 3%, que cercano a lo que se llamaría comisiones por lobby. Aquí estamos hablando de conseguir contratos públicos para llevarse comisiones. Estamos hablando, en el tema de Adamuz, de una disminución de la inversión pública habiendo duplicado el número de pasajeros y el número de kilómetros de vías en mantenimiento. Estamos hablando de 45 muertos. Estamos hablando del sobre donde parece ser que había 250 millones en bonos para patrocinar los movimientos de la izquierda y ultraizquierda en Europa por parte de Venezuela. Estamos hablando de muchas cosas, que si alguien mínimamente inteligente supiera construir un relato, serían el pan de cada día. Y uno se fija en los discursos políticos y siente cierta vergüenza cuando lo único que escucha del líder de la oposición es criticar a Sánchez
por sus palabras. Es decir, contestar al presidente en vez de generar ilusión. Y Vox lo hizo bien hace unas semanas cambiando su forma de actuar, no entrando tanto a la confrontación con el PP, sino a generar su propio relato. Y los resultados están ahí, en el propio Aragón. El PP apenas sube un parlamentario, si lo sube, Vox prácticamente puede duplicar su número de parlamentarios. Lo inteligente a día de hoy es obvio y notorio, es generar relato, que estamos en el siglo XXI, construir expectativas y no tratar a los votantes de idiotas. Porque al final uno puede creer o no creer en ciertas cosas, pero claro, se sorprende con esos discursos incendiarios de la señorita Irene Montero, donde dice que la gente regularizada deben votar para votarnos y expulsar a los españoles de España, en pocas palabras, ha dicho. Sorprende. Ustedes se imaginan en cualquier país del mundo, Cualquier país del mundo, normal, y hasta un país subnormal, vamos a decirlo así de claro, que alguien proponga que venga gente de fuera para echar a los ciudadanos de tu propio país, no sé, de tu propia ciudad. ¿Alguien le ve lógica? Además de una gente que vive del sistema, y como recordaba alguien, blanco con blanca, hijos blanquitos. Y es además eurodiputada, que además fue ministra, lo hemos explicado hoy en una respuesta a estos tweets que han tenido con el señor Musk, que la señora esta fue ministra no para acostarse con Pablo Iglesias, no, porque hace preñada. Porque otras se habían acostado, recordarán, con Pablo Iglesias, con el macho alfa, y las había puesto en la primera línea del Congreso. El error de estas fue no quedarse preñada del señor Iglesias. Suponemos sus bichitos no deben ir muy rápido, y debieron captar a esta inocente, porque si no, no se acaba de entender. Aquello no era un partido. Aquello era otra cosa. Y está claro que la señora Montero, que recuerden, nos alardeaban de Harvard y resulta que no tiene ni nivel de inglés. Recuerden aquella chorrada que se inventaron, construyeron un relato falso, parece que esto aprendieron del señor Redondo. Lo cierto es que hoy ha vuelto a decir una serie de barbaridades que parece mentira que no se dé cuenta que precisamente esta inmigración ilegal a quien más afecta no es a la gente como ellos que viven en barrios pudientes o en urbanizaciones de lujo, ¿no? Afecta a los ciudadanos que en principio les van a votar a ellos. Y estos votantes, cuando escuchan que sus líderes dicen esta sarta de barbaridades, pues pasa lo de Aragón, que se va a quedar a cero Podemos. Y volverá a quedarse en esos simbólicos diputados que siempre ha tenido la extrema izquierda en España, fuera de los primeros años, y donde estos señores van a vivir como el Ceausescu, como el Enver Hoxha de Albania, que explicábamos el otro día, hasta el fin de sus días. A estos no los sacas de la política en la vida. Se entretienen, juegan, tienen sus tontos votantes y la señora Montero obviamente pues tiene que bajar la cabeza cuando pasa por las puertas, pero eso es una cuestión ya personal que será su problema, porque ella al final ha conseguido lo que quería: vivir de la política siendo una perfecta ignorante. Y decíamos hoy, en un artículo que hemos escrito, ahora nos ha dado los domingos por escribir artículos en abiertos en Twitter, que comentábamos, curiosamente, que oiga, esa libertad que entienden algunos de que venga la gente de fuera ilegalmente y los regularizamos, ¿por qué a la gente de dentro no se nos permite pues pagar impuestos en otros países? En Andorra, por decir, el ejemplo más típico de mucha gente, porque es un delito eso. Y resulta que los que vienen de fuera, que no han pagado un euro para mantener el sistema, sí que hay que pagarles y mantenerlos. Es que van a traer y van a ingresar divisas, algo que por cierto es totalmente falso. La realidad es esa asimetría que, miren,
que hemos criticado Europa. En Europa parece que solo queda en este gobierno de ultraizquierda, el único que existe en Europa, vamos a ser muy claros, donde es más importante, curiosamente, tu color de piel, que dónde pagas o has pagado tus impuestos. Y eso es racismo. Eso es racismo. Además, el hecho que sorprendería, lo hemos explicado antes, supongo a cualquier persona con cierta formación, a los que votan a esta gente, a lo mejor no, porque son bastante retrasados, hay que decirlo así de claro, nadie entendería que tú fomentes que gente de fuera venga a tu país, a tu ciudad, para expulsar a los ciudadanos de la ciudad. Imagínense incluso la antigua Roma, que importaras, y es un caso muy exagerado, a los esclavos y les dejaras en su momento participar en la vida romana. Dirías, oiga señor, que esto lo hemos construido los romanos. O a día de hoy, que se diga que todos los que han nacido en Francia, no, vamos a importar, vamos a utilizar esa frase, 4 millones de votantes, como pretende Irene Montero, para expulsar a los franceses de Francia. Y dices, hostia, ¿y qué hacemos? ¿Nos censamos nosotros en otro país? No, eso no, porque tú tienes que pagar impuestos aquí, porque eres de aquí. Fíjense que para ciertas cosas sí que hay diferencia por ser de aquí, para otras no. Para recibir, parece que no. Para dar, sí. Es esa incongruencia de estos partidos que hoy ha resaltado el señor Mas, se han enfrentado ahí en unas 2 o 3 tweets. Suponemos Max ha alucinado un poco con los personajes y debe haber alucinado con que en el siglo XXI, por quedarte preñada, te regalen un ministerio. Oiga, ya se puede molestar a alguno, pero es la puñetera realidad. Más tontas las anteriores, bueno, si querían dedicarse a esto, de no quedarse preñadas de semejante personaje. Y comentábamos al principio que desde hace unas nuestras ocupaciones estos últimos días, pues hemos empezado a escribir en diversos medios internacionales. Esto ya es una parte más de, no iremos de propaganda, pero no es propaganda. En el segundo medio de Dinamarca hemos escrito un artículo en danés sobre Trump y Groenlandia. Hemos escrito en uno de los principales diarios de Suecia un artículo sobre la bajada que va a haber a la ley penal, la propuesta hasta los 13 años. Vamos a escribir las próximas horas, vamos a decirlo así, en diversos medios de África y de Asia. Y es la sensación que tenemos de que a nosotros sí que nos parece que el mundo es global. Y que oiga, y cuando uno viaja mucho se da cuenta, y es una anécdota que hemos explicado en muchas ocasiones, que si tú ves un niño en cualquier país del mundo, pues ves que llora y ríe igual en cualquier lugar. Si tú ves un joven, como lo que explicamos la semana pasada, por ejemplo, cuando estábamos por Albania, pues te das cuenta que tiene las mismas expectativas. Lo mismo, y que nadie se equivoque, seguramente también en los países del interior de África, que hay mucha gente honrada, que lo único que quiere es mejorar la vida. Y eso nos obliga, o nos plantea la necesidad de seguir explicando historias más allá de nuestras fronteras. No quiere decir, obviamente, que vayamos a abandonar, obviamente, nuestra labor principal, en la cual vamos a seguir diariamente con su programa. Nosotros mañana llegaremos, creo, un poquito más tarde que hoy todavía, porque estamos de vuelta a Barcelona. Y ¿dónde estamos? Pues que les diga, llevamos todos los días lloviendo a patadas y me parece que mañana nos toca otra jornada de lluvia, con lo cual suponemos habrá retrasos, pero salvo que lleguemos tardísimo, en principio nos vamos a emplazar a mañana ya toda la semana desde Barcelona. Sí que les avisamos que el programa del domingo con las elecciones de Aragón llegará más tarde de lo habitual, porque estamos por Europa Oriental otra vez, vamos a decirlo así claro, y en principio llegaremos bastante tarde, pero vamos a hacer un seguimiento exhaustivo para explicarles todo lo que suceda esta semana. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, tienen las aportaciones, todas esas cosas que nos volvemos a despistar. Como siempre decimos, seguimos.